El Evangelio eterno del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret era la única doctrina válida para los cristianos primitivos, porque estos verdaderos discípulos de Jesús sabían que la palabra de Dios solo la contenía el Evangelio eterno que Jesús de Nazaret había dado a conocer, y por eso tenían muy presente que el Evangelio eterno no tenía nada en común con el judaísmo. Estos verdaderos cristianos conformaban la iglesia de Cristo en pureza y simplicidad. Pero cuando digo la palabra iglesia, no me estoy refiriendo a ningún recinto, sino al pueblo de Jesús el Cristo. Este era un pueblo que, a pesar de las persecuciones que desde sus inicios habían sufrido, procuraba vivir en santidad, como lo habían pedido Jesús de Nazaret y sus discípulos. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pero el evangelio del reino que guardaban estos santos dejó de predicarse en la tierra desde hace 17 siglos, cuando en el Concilio de Nicea fundaron la Iglesia Católica para unir como una sola doctrina el judaísmo y el cristianismo e imponerlo en todas las naciones que hacían parte del Imperio Romano. Con esto se cumplió una parte del descifrado que entregó Daniel sobre el sueño de la estatua de Nabucodonosor, tema que trataremos cuando llegue el momento. Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. La Iglesia Católica la crearon para hacer cumplir el decreto imperial que se promulgó después del Concilio de Nicea, donde obligaban a todos los pobladores de las naciones súbditas del Imperio Romano a declararse católicos, apostólicos y romanos. Y esto equivalía a aceptar que el padre de Jesús de Nazaret era aquel siniestro ángel que se presentó a Moisés en el monte Sinaí y que llenó a Egipto de piojos, de moscas y de sapos, y que se impuso como Dios matando a todos los primogénitos de aquella nación, y que luego también impuso el día de reposo matando a quien no lo guardase. O sea que la Iglesia Católica fue creada para unir en uno solo el bien con el mal, hacer una sola cosa de la luz y las tinieblas, juntar en uno solo a Dios con el diablo e imponer aquella infamia como única doctrina en todas las naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero que nadie piense que la nueva Iglesia Católica impondría aquella blasfemia simplemente predicando, porque cualquiera puede constatar en los portales de internet que esta criminal iglesia también se encargó de matar a todo aquel que no aceptara la blasfemia del judeocristianismo, y los que jamás aceptaron aquel engaño fueron los cristianos de aquella época, porque ellos tenían clarísimo que el cristianismo es la luz y que el judaísmo son tinieblas. Ellos sabían perfectamente que Jesús de Nazaret es la verdad y que el Dios del judaísmo es la mentira. Ellos sabían que el judaísmo es la muerte y que Jesús de Nazaret es la vida. Por eso nunca aceptaron convertirse en judeocristianos, y también por eso la Iglesia Católica emprendió la más cruel cacería humana en contra de estos santos, que jamás aceptarían convertirse en católicos, apostólicos y romanos, porque eso equivalía a aceptar que la bestia era Dios. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fue en el Concilio de Nicea donde, por medio de alianzas humanas, impusieron a la bestia como Dios en todas aquellas naciones que pertenecían al Imperio Romano. Y con eso a la bestia, que hasta ese momento solo era Dios del pueblo judío, se le dio autoridad como Dios en muchas naciones y diferentes lenguas y muchísimos pueblos. Todo el poder del Imperio Romano lo pusieron a disposición de la Iglesia Católica para que matara a todo aquel que no aceptara la unión entre las enseñanzas que salieron de la boca de Jesús de Nazaret y las inmundicias que salieron de la boca de la bestia que se había presentado a Moisés en el monte Sinaí diciendo que era Dios, e impusieron por encima de las enseñanzas de Jesús de Nazaret la doctrina de demonios que había establecido en la tierra el diezmo y la ley del ojo por ojo, la doctrina de las riquezas a costa de matar a quien
quienes las poseían, la doctrina de las venganzas y de matar a los enemigos, la doctrina de no perdonar ni hasta la cuarta generación y de no tener ninguna misericordia ni siquiera con los niños de pecho, la doctrina de reparto de niñas vírgenes como botín de guerra, la doctrina de las pestes y las plagas, la doctrina de las maldiciones y las injusticias, la doctrina de las enfermedades y la muerte. Esta doctrina de demonios la mezclaron con el evangelio del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret y les hicieron creer a los nuevos falsos cristianos que Jesús de Nazaret descendía de la bestia que se identifica como Dios en el Antiguo Testamento, y quien no aceptaba convertirse en católico, apostólico y romano era declarado rebelde y enemigo del Imperio Romano, y eso lo hacía merecedor de la muerte. Y fue la Iglesia Católica el verdugo que con espadas, guillotinas, hogueras, leones y un sinnúmero de torturas indescriptibles se dedicó a destruir el pueblo de los santos, que nunca aceptó hacer parte de aquella blasfemia, porque ellos conocían perfectamente el evangelio del reino de Dios. El pueblo de los santos constituía un gran obstáculo para que la tenebrosa Iglesia Católica pudiera cumplir con su objetivo de imponer a la bestia como Dios en todas las naciones de la tierra. Pero según lo que testifican las Escrituras, la sanguinaria Iglesia Católica consiguió que su bestia la adoraran en todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Con este testimonio podemos comprender que si a la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, entonces a la bestia la han adorado todos los moradores de la tierra en los sitios donde los moradores de la tierra adoran a Dios. Y esos sitios son las iglesias y los templos. Y eso significa que lo que hicieron en Nicea cuando fundaron la Iglesia Católica fue establecer en la Iglesia Católica el trono de la bestia, porque desde los púlpitos de estos recintos de adoración fue donde impusieron como Dios al Dios del judaísmo, matando a quienes no aceptaran adorarlo como Dios, igual a como sucedió con la imposición de guardar el sábado como día de reposo para rendirle culto a este mismo Dios. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Matando a quienes no guardaban sus mandamientos fue como se impuso esta bestia ante los judíos, y matando a quienes no lo aceptaban como Dios fue como la Iglesia Católica impuso a esta misma bestia ante los cristianos. Y eso permite comprender con bastante claridad que si este Dios hoy lo adoran en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra, es porque a través de todos los tiempos este falso Dios ha sido impuesto matando a quienes se niegan a creer en él, como también sucedió con la conquista de las Américas, donde la Iglesia Católica, en nombre de la Santa Inquisición, quemó vivos a miles y miles de personas por negarse a creer en su Dios. Y ese es el reino que estableció este falso Dios en la tierra, matando a quienes no lo adoren. Afortunadamente, las cosas eternas no se establecen matando a ninguno, y por eso el cielo donde este falso Dios se estableció con todos sus secuaces se enrollará como quien enrolla un cuento de terror. Eso es lo que testifican las Escrituras. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Pero para que esto suceda, primero hay que sacar a la luz todas las tinieblas que predican en las iglesias. Por eso el apóstol Juan dejó testimonio en el libro del Apocalipsis que el Dios Todopoderoso intervendrá en la tierra, mandando a derramar copas y ordenando que suenen trompetas para sacar a la luz todo lo que hace parte del reino de las tinieblas. Presten mucha atención. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Según este testimonio, cuando el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, el reino de la bestia se llena de tinieblas, pero también dice que mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y que no se arrepintieron de sus obras. Eso significa que el contenido de la copa que derrama el quinto ángel sobre el trono de la bestia cae sobre personas. O sea que el trono de la bestia no es una silla, sino personas que se encargan de mantener sentada la bestia en el trono de Dios. Y si estos
los encargados de mantener vigente el trono de la bestia en la tierra se muerden de dolor sus lenguas, es porque no se pueden defender de lo que fue vertido sobre ellos, porque cuando una persona se tiene que morder la lengua es cuando no puede refutar nada de lo que se le acusa. O sea que lo que derrama el quinto ángel sobre el trono de la bestia es la verdad que sacará a la luz todos los engaños, todos los crímenes, todas las injusticias y todo lo malo que se ha cometido en la tierra para poder mantener a la bestia reinando como Dios. Entonces lo que se llenará de tinieblas cuando el quinto ángel derrame su copa con la verdad serán todas las iglesias judeocristianas con su doctrina de demonios. Y si estos predicadores del diablo blasfeman contra Dios por sus úlceras y no se arrepienten de sus obras, es porque aunque quedará evidenciado que a quien adoran como Dios estos hacedores de maldades a la bestia que llenó a Egipto de úlceras, de sarpullidos, de pestes, de piojos, ellos continuarán defendiendo como Dios a la bestia. Éxodo 9:8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Pero estos abominables no continuarán defendiendo a su apestosa bestia como Dios por amor a ella, sino por amor al codiciado diezmo que la bestia estableció para todos sus servidores asalariados. La copa que verterá el quinto ángel sobre las iglesias no solo dejará al descubierto que las iglesias están al servicio de la bestia, sino que también despertará a muchos de los hijos del reino que hoy se encuentran entenebrecidos, creyendo en el judeocristianismo que predican en las iglesias. Presten mucha atención para que comprendan cómo vendrá este ángel y cuáles son las profecías que se cumplirán cuando este ángel derrame la verdad sobre las inmundicias que predican en las iglesias. Apocalipsis 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y vi y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Aquí tenemos actuando de nuevo al quinto ángel, porque si el apóstol Juan primero vio a 4 ángeles y luego vio a otro ángel con el sello del Dios vivo, entonces el ángel que aparece después de los 4 es el quinto, y eso significa que este es el mismo quinto ángel que derrama su copa sobre el trono de la bestia. Y también dice el apóstol Juan que este quinto ángel subía de donde sale el sol, y como las locaciones de los sucesos en las escrituras siempre se ubican en el cielo o en la tierra, entonces de donde subía el quinto ángel es de la tierra, porque donde sale el sol es en la tierra, mas no en el cielo. Eso significa que el quinto ángel se levantará en la tierra. Además, si los primeros 4 ángeles se les pidió que no hicieran daño en la tierra para no dañar a los 144,000 que debían ser sellados, es porque el quinto ángel va a cumplir esta misión en la tierra. Esto ubica a los que debían ser sellados y al quinto ángel que los va a sellar en la tierra. Entonces, para que el quinto ángel pueda sellar la frente de los 144,000 que están en la tierra, el quinto ángel también deberá estar en la tierra. Y si está en la tierra es porque el quinto ángel es un ser humano. Por eso la profecía dice que subía, o sea, se levanta de donde sale el sol, y donde sale el sol es en la tierra. Entonces, que nadie piense que el quinto ángel vendrá volando con grandes alas, porque el quinto ángel vendrá a la tierra de la misma forma como vinieron los apóstoles, como vinieron los profetas y como vino Jesús de Nazaret. Este quinto ángel nacerá de una mujer y se levantará en la tierra en el día del Señor para sacar a la luz todas las tinieblas que se esconden detrás de la predicación de las iglesias. Este ángel se levantará en la tierra con la verdad que trajo Jesús de Nazaret. Esa será su espada de batalla para denunciar ante todas las naciones las atrocidades y los crímenes que han cometido las iglesias para poder imponer y mantener a la bestia como Dios. Jesús de Nazaret prometió que enviaría el Espíritu de la verdad para que dijera las cosas que en aquel tiempo aún no se podían decir. Juan 16:12.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el quinto ángel viene a la tierra para destruir la predicación de las iglesias y para sellar las mentes de los escogidos. Entonces no es muy difícil comprender que lo que derramará el quinto ángel sobre el trono de la bestia es la verdad que Jesús de Nazaret había prometido enviar. Y con esa misma verdad se sellarán las mentes de los que están predestinados para ser sellados con la verdad. Eso significa que este quinto ángel se levantará con el espíritu de la verdad que había prometido Jesús de Nazaret. O sea que el quinto ángel causará un efecto dominó en la predicación de la tierra, y si este ángel viene con la verdad, entonces viene a transmitir muchas cosas diferentes a las mentiras con las que los moradores de la tierra han permanecido engañados por culpa de las iglesias. Por eso este hombre se levantará contra la predicación de las iglesias, restaurando el evangelio eterno para darlo a conocer en todas las naciones que permanecen engañadas y entenebrecidas, adorando a la bestia en las iglesias. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También queda absolutamente claro que si en el día del Señor van a enviar a un ángel para que predique el evangelio eterno, es porque el evangelio eterno que trajo Jesús de Nazaret se había dejado de predicar en la tierra. Y también queda muy claro que cuando el quinto ángel derrama su copa sobre las iglesias, lo que derrama sobre ellas es el verdadero evangelio eterno, y de esa forma el evangelio eterno será predicado en toda la tierra. Por tanto, también es el quinto ángel quien viene a predicar el evangelio eterno. Por eso en Santiago 1:17 se testifica que Dios siempre actúa de la misma forma, pues hace 2000 años envió la verdad con uno solo, e igualmente en el día del Señor reconstruirá la verdad también enviando a uno solo. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El quinto ángel abrirá el pozo del abismo cuando haga sonar su trompeta con la verdad, y todas las feligresías de las iglesias y de los templos quedarán de pie ante el mismo diablo que estuvo frente al pueblo de Israel del monte Sinaí echando humo como el humo de un gran horno. Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Este es el mismo humo de horno que saldrá del pozo del abismo cuando el quinto ángel haga sonar su trompeta. Por eso la bestia estableció una maldición para todo aquel que confiara en un hombre. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. El diablo estableció esta maldición para evitar que los moradores de la tierra creyeran en Jesús de Nazaret, y para que tampoco creyeran en aquel hombre que se levantará en el día del Señor para ponerle fin al mundo que adora a la bestia. Pero esta maldición establecida por la bestia no sirvió para nada cuando vino Jesús de Nazaret, y tampoco servirá para nada cuando el quinto ángel derrame su copa y se descubre en la tierra que el Dios que le dictó la ley a Moisés es un falso Dios, y que también es falso todo lo que estableció en la tierra aquel falso Dios. Falsa su creación, falso su Abraham, falso su pueblo de Israel, falsa su ley, falso sus mandamientos, falsa sus 12 tribus, falso su Elías, falso su rey David, falsa su tierra prometida, falso su Jerusalén, falso su cielo, y falso todo lo que fue establecido por esta mala imitación de Dios en la tierra. Y todas estas falsedades que predican en templos e iglesias saldrán a la luz cuando el quinto
quinto ángel intervenga en la tierra contando la verdad de lo que testifican las Escrituras, verdad que dejará al descubierto que la bestia que predican en templos e iglesias se impuso como Dios matando primogénitos en Egipto, como está testificado en Éxodo 12:30, y que mandó vivos a los hebreos que se quejaban en el desierto, como está testificado en Números 16:33. Todos sabrán que en los templos y en las iglesias predican como Dios a un genocida desalmado que ordenó matar todo lo que tuviera vida en la tierra prometida, como está prometido en el capítulo 10 del libro de Josué, y que estas sinagogas del diablo adoran como Dios a un criminal que impuso el día de reposo matando a quienes no lo guardaran, como está testificado en Éxodo 31:15, y que también mataba con serpientes a los hebreos que le pedían comida en el desierto, como está testificado en Número 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Todas las naciones sabrán que las abominables iglesias que dicen ser cristianas jamás le han creído a Jesús de Nazaret, porque predican a este ser sanguinario como Dios, sin importarles que Jesús de Nazaret enseñó que ninguno era tan bueno como Dios. Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Esto no lo creen los hacedores de maldad que predican en las iglesias, pero todas las naciones que hoy están entenebrecidas por la predicación judeocristiana sí lo creerán cuando a todas ellas llegue la predicación del quinto ángel. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que la Iglesia Católica es el trono que fue establecido en la tierra para que todas las naciones que no son judías adoraran a la misma bestia que adoran los judíos, y para que también comprendan que todas las iglesias que dicen ser cristianas también ejercen como trono de la bestia, porque en todas ellas predican a la misma bestia que la Iglesia Católica impuso como Dios en la tierra, matando al pueblo de los santos y valientes cristianos primitivos, de los cuales no somos dignos de llamar nuestros hermanos, porque ellos prefirieron morir de las más horribles formas antes que renunciar a guardar los mandamientos que habían recibido de Jesús de Nazaret. Estos valientes cristianos primitivos que fueron asesinados por la Iglesia Católica derramaron su sangre tratando de impedir que cambiaran el testimonio de Jesús de Nazaret. Ellos querían impedir que a Jesús de Nazaret lo vincularan con la bestia, y no lo hicieron por simple terquedad. Lo hicieron tratando de evitar que las generaciones venideras fueran obligadas a adorar a la bestia con este gran engaño. Nunca podremos imaginar el horror indescriptible al que fueron sometidas las familias enteras que ponían en medio de la arena del tenebroso Coliseo romano para que sus carnes fueran rasgadas por las garras de las fieras que con el consentimiento papal lanzaban contra ellas. Allí había padres y madres de familia abrazando a sus hijos pequeños, y todos ellos estaban a merced de la maldad de la espantosa Iglesia Católica, que tenía que callar sus bocas y ponerlos como ejemplo de lo que le sucedería a todo aquel que no aceptara adorar a la bestia en sus iglesias. Y también utilizaban terroríficas guillotinas para cortar sus cabezas, y hogueras donde los quemaban vivos si no se doblegaban para adorar a la bestia. Pero ellos nunca se rindieron y prefirieron derramar su sangre antes que adorar a la bestia. Apocalipsis 6:9. Cuando abría el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí están las almas de los santos valientes clamando por justicia. Y si claman por justicia es porque todavía se les puede hacer justicia. Porque los genocidas que acabaron con sus vidas aún los tenemos entre nosotros, imponiendo el mismo engaño y predicando a la misma bestia que impusieron como Dios cuando los mataron a ellos. No tuvimos la fortuna de conocer estos valientes, pero sí tenemos el deber de contribuir difundiendo la verdad para conseguir la justicia que ellos han estado clamando
proclamando a través de todos los tiempos, como lo testifican las Escrituras. En nuestras manos está el no permitir que las muertes de estos inocentes queden simplemente como un capítulo que se vivió en la antigüedad, porque esta malvada institución continúa vigente y establecida en la tierra, imponiendo el mismo engaño y a la misma bestia en sus inmundas iglesias. Y no es justo que estos criminales continúen cometiendo la misma infamia para que continúe reinando la bestia. Y si nosotros, que ya conocemos la verdad, nos quedamos callados, entonces nos convertiremos en cómplices de la maldad y jamás alcanzaremos la estatura y mucho menos la valentía que alcanzaron los cristianos primitivos. Y no seríamos más que un pueblo de cobardes si, conociendo la verdad que nos envían desde las estrellas, no actuamos para acabar con la infamia que se está cometiendo en la tierra, porque nosotros ya sabemos que a la bestia la predican todos los días como Dios en las iglesias. Tenemos que unirnos para gritarle al mundo entero que el trono de la bestia está establecido en las iglesias, y mientras no nos unamos para gritarle al mundo entero esta verdad, el trono de la bestia continuará vigente en la tierra. Los que tengan oído para oír, que oigan.